Una de las principales características de Egipto es sin duda su religión. Los egipcios divinizaban a fuerzas de la naturaleza y también algunos animales. Eran politeístas, es decir, la palabra politeísta significa que tenían varios dioses, pero siempre había una figura central, pero ellos tenían a varios dioses, eso significan politeístas. Y como una de sus principales actividades era la agricultura y el comercio que realizaban a través del río Nilo, obviamente las divinidades estaban principalmente asociadas a la fuerza de la naturaleza, a la tierra, el sol, los vientos, la lluvia, etcétera. Había un grupo de personas que controlaba y dirigía el culto religioso en la civilización egipcia. Ellos recibían el nombre de sacerdotes y pertenecían a la sociedad más alta y se encargaban, ¿no es cierto?, de divulgar todo lo que eran los dioses. Habían distintos tipos de dioses, algunos que pertenecían a comunidades muy pequeñas, muy particulares o dioses locales, y existían otros dioses que ya eran más estatales, ¿no es cierto?, que tenían un poder, digamos, por sobre toda la civilización egipcia un poquito mayor. Algunos dioses desaparecen, ¿no es cierto?, otros perduran, incluso hasta el día de hoy. Los egipcios creen en la vida después de la muerte, por ese motivo es que siempre lograron preservar, ¿no es cierto?, sus cuerpos y también enterrar a esos cuerpos, sobre todo a las personas de la clase más alta, con una serie de objetos que después le iban a permitir desarrollarse en esa futura vida que iban a tener después de esta vida terrenal. Ya, por eso de ahí surge, digamos, todo este trabajo de momificación, es decir, a través de los cuales los cuerpos eran trabajados de tal manera que pudieran perdurar por mucho tiempo más y se les enviaba siempre con enserio y todo eso. Las tumbas de los faraones, si tú pudieras, digamos, observar imágenes de ellas, te vas a dar cuenta que están llenas, digamos, de objetos desde comida, vasijas, etcétera, para que estos faraones pudieran desempeñarse y pudieran estar bien en sus futuras vidas, digamos, partiendo de la base que ellos creían, ¿no es cierto?, que había un desarrollo cultural importante detrás y que había una vida después de la muerte. La escritura y un sistema totalmente complejo de pirámides son sin lugar a dudas los rasgos característicos de la cultura mesopotámica. Es decir, si uno habla de la cultura egipcia, obviamente lo primero que se le viene a la mente son las pirámides. Y eso no porque sea lo único que tengan, sino que simplemente es por lo más grande que lograron desarrollar en su momento. También desde el punto de vista del conocimiento, desarrollaron conocimiento matemático, la geometría, la mecánica también tuvieron muchos logros asociados a instrumentos, asociados al movimiento, por ejemplo, carros, etcétera, que después van a ser tomados por algunas otras culturas o civilizaciones como los romanos. En la parte científica, ¿no es cierto?, demostraron un gran conocimiento astronómico. Van a ser uno de los primeros pueblos y primeras civilizaciones que van a empezar a observar el movimiento de las estrellas para ir determinando ciertos ciclos, sobre todo ciclos asociados a la agricultura, ciclos lunares, ver cómo se movía el sol, por qué lado salía el sol, de tal manera de ir ubicando sus zonas de regadío, de cuidado, etcétera. Por lo tanto, la observación del espacio y de la astronomía en general fue importantísimo para el mundo y para Egipto en general y la civilización en ese momento particular que estábamos viendo. Ya desarrollaron el calendario y, como te dije anteriormente, las matemáticas. Otra de las culturas importantísimas que se desarrolla como una de las primeras civilizaciones va a ser la cultura de Mesopotamia, o la cultura o la civilización mesopotámica. Mesopotamia se ubicaba en la zona, ¿no es cierto?, lo que más o menos hoy día es el Medio Oriente. El mapa que está a tu izquierda lo refleja así, la zona de Siria, Irak, Irán, más o menos. Eso es lo que corresponde hoy en día a lo que fueron los terrenos utilizados por la civilización mesopotámica. Al igual que en el río Nilo, o sea, al igual que en la civilización egipcia, también en la civilización mesopotámica tenemos ríos que van a ir alimentando y van a ser muy fértil y muy grande esta civilización. En la cultura egipcia, ¿no es cierto?, teníamos al río Nilo, que ya lo mencionamos. En la cultura mesopotámica tenemos dos grandes ríos, el Éufrates y el Tigris. Ambos ríos, ¿no es cierto?, generaron un valle muy fértil donde estaba la zona de Babilonia, y en ese sector se fue desarrollando todo lo que es la cultura mesopotámica. Es decir, ahí tenemos una importante similitud entre ambas civilizaciones.